¿Cómo Moscovia se convirtió en Rusia? En el 300º aniversario del robo del nombre del pueblo ucraniano. Leemos en Iván Drach. El nombre de Rus fue arrancado del corazón de Kyiv por la mano de hierro de Pedro. Esto ocurrió hace 300 años, el 22 de octubre de 1721, cuando el zar Pedro I proclamó el zarato de Moscú, Moscovia, como imperio ruso y a los moscovitas como rusos. Este cambio del nombre del Estado moscovita representó un serio desafío a la identidad del pueblo ucraniano. Somos un pueblo al que han robado su nombre. Así describió la situación unos siglos después el académico Mikhailo Hrushevsky. La doctora en historia Yaroslava Dashkevich comentó el evento con más detalle. Moscovia, en esencia, usurpó el nombre de Rus, que por su contenido intrínseco, étnico, geográfico, institucional, corresponde completamente al término moderno de Ucrania. Esto le dio a Moscovia un brillo cultural y civilizado, aunque falsificado, de un estado con una antigua tradición histórica y una identidad eclesiástica bizantino-kievan. Veamos paso a paso cómo ocurrió. En 1721, después del cambio de nombre, en Moscú surgió la necesidad urgente de escribir una nueva versión de la historia, que constituyera nombre ruso como herencia de la Rus de los príncipes. Pero el zar Pedro I no tuvo tiempo para esto. La idea de crear una nueva historia del Imperio ruso fue llevada a cabo brillantemente por la emperatriz Catalina II. ¿Qué la impulsó a hacerlo? Esto es lo que leemos en el trabajo del académico Grigori Pivtorak. Catalina II trató de conocer la historia de su nación, basándose en las fuentes escritas disponibles, crónicas y otros documentos de la antigua Moscovia. La verdadera historia de Moscovia la sorprendió, ya que era escasa y muy pobre. En particular, a la emperatriz le impactó el hecho de que el poderoso estado de Rus, cuya fama resonó en todo el mundo durante 3 siglos y cuyos príncipes se consideraban honorables para emparentarse con los reyes de Francia, Hungría, Suecia, no tenían ninguna relación con Moscovia. Esto fue lo que impulsó a la emperatriz a crear su propia versión de la historia rusa. Los acontecimientos posteriores se desarrollaron de la siguiente manera. El 4 de diciembre de 1783, por orden de Catalina, se creó la Comisión para la redacción de notas sobre la antigua historia, principalmente rusa. La comisión, bajo el mando de la emperatriz, trabajó durante 9 años y elaboró un nuevo marco para la historia del Imperio ruso, vinculando su origen de la Rus de los príncipes. Contraria a la verdad histórica, la comisión afirmaba el derecho de los rusos a la herencia política y cultural de la Rus y declaraba a toda su población como un pueblo único. La gran historiadora Catalina II revisó meticulosamente los materiales de la comisión y personalmente elaboró el linaje de los príncipes de Kiev y Moscú. En ese mismo periodo, por orden de la emperatriz, se revisaron todas las fuentes antiguas,
Algunas fueron corregidas, otras reescritas, y las más peligrosas para el imperio fueron destruidas. La nueva versión de la historia rusa fue publicada en 1792. Se convirtió en un modelo para los historiadores del siglo XIX y sirvió de base para la historia del Estado ruso, en 12 volúmenes de Karamzin, así como para la historia de Rusia desde los tiempos más remotos, en 29 volúmenes de Solovyov. Los historiadores de la Rusia zarista se dedicaron diligentemente a difundir los mitos sobre la cuna de 3 pueblos hermanos y la idea de que la Rus de Kiev fue el primer estado ruso. El profesor de la Universidad de Berlín, Alexander Brückner, señaló en su Historia de Rusia lo siguiente: un pueblo primitivo, criado por los khanes mongoles, con un legado cultural mínimo y de carácter oriental, de repente se convirtió en un pueblo antiguo, con una rica herencia europea. El esquema imperial de la historia fue inquebrantable hasta 1904, cuando fue brillantemente refutada por Mikhailo Hrushevsky. En su famoso artículo, El esquema común de la historia rusa, demostró significativamente que el creador del milenario estado principesco de Rus fue el etnos ucraniano, y que la afirmación de una historia común rusa y la cuna de 3 pueblos hermanos era completa ficción. No puede haber una historia común rusa, como tampoco existe un pueblo común ruso. Sabemos que el Estado, la ley y la cultura de Kyiv fueron creaciones de una única nacionalidad, la ucraniana rusa, y la cultura de Vladimir Moscú fue otra cultura, la gran rusa. Es significativo que después de la Revolución de Octubre de 1917, la Escuela Oficial de Historia Soviética del académico Mikhailo Pokrovsky adoptó efectivamente las posiciones del académico Hrushevsky y comenzó la historia rusa con el príncipe Vladimir Suzdal, Andrei Bogolyubsky. Así se enseñaba historia en las instrucciones educativas soviéticas. En ese momento, en las escuelas, universidades y museos ucranianos, el antiguo periodo de nuestra estatalidad se llamaba de acuerdo con las enseñanzas de Mikhailo Hrushevsky, el Estado de Kiev o Ucrania Rus principesca. Pero esto no duró mucho. En 1934, los principales comunistas, Stalin, Zhdanov y Kirov, comenzaron a restaurar el esquema imperial de la historiadora Catalina II. Con sus firmas se publicó Observaciones sobre el esquema de Manual de Historia de Unión Soviética. Los autores de las observaciones consideraban inaceptable tratar la historia de la Gran Rusia separadamente de la historia de otros pueblos de la Unión Soviética, principalmente ucranianos y bielorrusos. Y tan pronto como los comunistas de Kremlin dieron la orden de «es necesario», los comunistas ucranianos respondieron inmediatamente «lo haremos». En un mes, el ministro de Educación de Ucrania soviética, Volodymyr Zatonsky, en su discurso en la sesión de la Academia de Ciencias de toda Ucrania, declaró: «Estamos construyendo en Ucrania una cultura socialista, cuyo portador es el proletariado ucraniano. Por eso nos diferenciamos tan profundamente en la construcción de la cultura ucraniana de aquellos que intentan trazar un hilo de oro
ininterrumpido desde la gran Ucrania Rus de Kiev, a través de Petro Mohyla, el padre Khmelnytsky y la Rada Central hasta nuestros días. Así, una vez más, los historiadores recibieron instrucciones directas para volver a rastrear los orígenes del Estado ruso y el origen de los rusos desde la Rus de Kiev. Desde entonces, según afirma el doctor en historia Mikhailo Braichevsky, en la ciencia histórica soviética se fue creando gradualmente la convicción de que el pasado se puede construir a gusto y criterio propios, y que la verdad histórica es la directiva del mando. Por lo tanto, el milenario estado principesco de Rus fue el estado de los antepasados del pueblo ucraniano, no del ruso. Está vinculando a la historia de Rusia exclusivamente por los decretos y directivas de Pedro I, Catalina II, Stalin, Zhdanov y una serie de historiadores ucranianos leales. Pero como es bien sabido, no existen imperios internos, y tarde o temprano Rusia también se desintegrará, y junto con ella colapsará el esquema imperial de la historia. Pobres de los rusos en este momento. Sobre este tema, el científico Yevgen Nakonechny escribe: Separada de Kiev, toda la tradición cultural rusa pierde sus raíces. El proceso de formación del pueblo ruso, el inicio del Estado ruso, la iglesia, la lengua rusa, la literatura, el derecho, etc., adquieren un aspecto completamente diferente. Entonces, a los rusos les tocará, por así decirlo, reescribir su certificado de origen, cambiar su pasaporte y redactar una nueva biografía. Es probable que en ese momento muchos tengan que recordar las amargas palabras de Alexander Solzhenitsyn. Es aterrador que Rusia sea algo distinto de lo que hemos imaginado. Finalmente, ¿debería Ucrania recuperar su nombre original perdido? Tal vez hoy no haya ni la posibilidad ni la necesidad de hacerlo. Pero este nombre debe cultivarse y recordar que fue robado y usurpado, así como todo lo que definía el contenido del concepto de Rus, considera la doctora en historia Yaroslava Dashkevich.